Paz y bien en el Señor, amigos de Fe TV, bienvenidos a este su programa, Un Café Capuchino. Y pues bueno, la semana ya se va acabando, estamos contentos de que verdaderamente Dios ha estado bueno con nosotros y por eso nos hace sentir alegres. Pero tal vez tenemos en algún momento de esta semana alguna situación difícil que tuvimos que pasar, alguna cuestión donde tal vez nos sentimos solos o tal vez en una dificultad que estamos todavía viendo. ¿Qué quiere Dios de todo esto? Pues bueno, el Señor sigue permaneciendo con nosotros y eso nosotros no tenemos que olvidarlo. Vamos a hablar hoy de un temita que yo creo que ha estado como muy en boca de todos, ¿no? Y creo que es importante poder reflexionarlo e ir viendo qué quiere la iglesia o qué quiere más bien Dios que yo haga como cristiano en medio de este mundo. Y es que vamos a hablar de la última encíclica que sacó el Papa Francisco, Laudato Si. ¿Y por qué la última encíclica? Ya veremos por qué. Pero antes vamos a empezar nuestro programa como se debe. Vamos a empezar orando y dándole gracias a Dios por esta semana, por este mes, por este año que ya se va acabando. Y pues bueno, retribuirle a Él, como decía San Francisco, todo lo de bueno que nos ha dado durante este día, durante esta semana, durante esta vida. Pues bueno, empezamos entonces con la oración. Dulce Jesús, ayúdame a esparcir tu aroma donde quiera que vayamos. Inunda nuestras almas de tu espíritu y de tu vida. Posee toda nuestra existencia hasta tal punto que toda nuestra vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de nosotros y mora en nosotros de tal manera que podamos sentir tu presencia en nuestras almas. Haz que no miren y ya no nos veamos nosotros mismos, sino que solamente a ti, Señor, puedan mirarte nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración es una oración que a mí me encanta, especialmente porque es de una santa que yo la tengo como modelo y realmente pido su intercesión todos los días, que es la Santa Teresa de Calcuta. Y creo que todos conocemos un poco de su vida, su entrega a los más necesitados y especialmente su vida espiritual, que muchas veces pasó por mucha sequedad, pasó por muchos silencios de Dios, pero nunca perdió el norte de poder darse cuenta de que el Señor la llamaba a transformar el mundo. Y esta oración nos habla de esa voluntad del ser humano, voluntad de ella, de querer transformarse toda ella en el Señor, toda ella en un crucificado, como decía el alter Cristo, otro Cristo en medio del mundo. Y así nosotros también tenemos que estar siempre constantes a buscar el poder prefigurarnos o transfigurarnos en Cristo, cristificar el mundo. Y es de eso mismo que vamos a hablar hoy, pero desde la última encíclica que sacó el Papa Francisco, Laudato Si. ¿Y por qué digo que es la última encíclica? Pues bueno, es que el Papa ha sacado otros documentos, otras exhortaciones apostólicas, se llaman así, como Amoris Laetitia, que era sobre los matrimonios, Christus Vivit, que es sobre los jóvenes, y Evangelii Gaudium, que era sobre esta evangelización o misión. Pero la última encíclica que sacó el Papa fue la Laudato Si. Y hoy vamos a reflexionar qué nos pide el Papa directamente que nosotros hagamos como cristianos en medio de este mundo. Especialmente hablando de la ecología integral. Y podemos decirnos, Fray, pero eso de ecología integral, ¿qué significa? Ecología es ecología, ¿no? Pero bueno, vamos a darnos cuenta que la ecología integral es lo que le viene a dar como el sello de marca registrada, podemos decirlo así, de ser cristianos en pro de la ayuda de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la ecología integral no tiene que ver simplemente con cuidar los ríos, o cuidar las plantas, o cuidar los árboles, porque si no, no vamos a tener sombra. Eso sería meramente utilitarista. Cuidar las plantas, cuidar los ríos, cuidar los bosques, cuidar toda la naturaleza, no porque puedo sacar un beneficio, sino porque eso me hace entender que el otro tiene dignidad y me lleva a Dios con solamente mirarlo. Eso es una ecología integral. Y vamos a darnos cuenta que en medio de esta mística, el Papa
y la iglesia nos pide que nosotros hagamos algo concreto todos los días para poder hacer que este mundo que se nos ha dado de regalo vuelva a Dios también como un regalo. Pues bien, vamos a empezar entonces, porque la idea de este programa es poder reflexionar un poquito sobre esta encíclica, hacer a modo de introducción, ¿no? Y también poder ponerla en práctica en nuestra sociedad de todos los días, ¿no? Varios papas han tocado esto de la ecología. Podemos decir, no, el papa fue el único que tocó esto, y ahora que vino ¿cómo se llama? El sínodo del Amazonas, vimos que todo el mundo estaba como atento a esto, sobre la naturaleza, sobre la ecología, y se escuchaba por ahí que por qué la iglesia tiene que estar hablando de ecología, que la iglesia se dedique a las almas y deja la ecología a las políticas y a lo demás. Escuchábamos eso, pero a veces no nos damos cuenta que la iglesia ya ha hablado sobre ecología como también una forma de ser cristianos. Ha hablado del pecado ecológico en algunos otros momentos. Así que el Papa Francisco no ha sido el primero, el que ha hablado sobre la ecología. Varios papas ya nos han introducido sobre este tema tan importante y que nos compete a nosotros como cristianos, ¿verdad? El tema de la naturaleza, y no solamente esto, sino también qué estamos llamados a hacer nosotros para poder cuidarla y amarla más profundamente, ¿verdad? En esta encíclica, el Papa, y aquí viene algo hermosísimo, pone de modelo a San Francisco de Asís, que ya era patrono, cuando sale esta encíclica, de la ecología. Y lo pone como modelo porque él es el que cuida de lo débil, él es el que va a la contemplación de lo ordinario, es el que se da cuenta que en lo pequeño, en lo sencillo, en lo que tal vez no tiene como mucha importancia, ahí está la mirada tierna de Dios. Y vamos a ver qué nos dice el Papa con respecto a este modelo de santidad en la Laudato Si 11. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque San Francisco se le dice que es el santo de los animalitos, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que este santo de los animalitos no simplemente era así que cuidaba a los animales porque les gustaba, ¿verdad? No, sino porque realmente veía la mirada profunda de Dios en todas las criaturas. Y nos dice Laudato Si 11. Era un místico, San Francisco, un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Su testimonio nos muestra también que una ecología integral, ojo, requiere apertura hacia categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con lo esencial de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la luna y los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las demás criaturas. Esto es impresionante, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque San Francisco de Asís no solamente veía en la naturaleza algo bonito, sino que se daba cuenta que la naturaleza, al ser creada por Dios y al ser también Padre de todo, Dios, y la naturaleza sus hijos, y ser los hijos, esta era la lógica de San Francisco, ser la naturaleza también hijo de Dios, eran hermanos y no podía desligarse la alabanza a Dios de los hermanos. Y de esta manera San Francisco se da cuenta que la naturaleza tiene una dignidad especial y que no solamente tiene que ser para nuestro uso. Y de ahí empieza la mística profunda. Porque uno puede decir, no, San Francisco no tenía ni siquiera ningún detalle como para cuidar la naturaleza. Ni siquiera estaba en peligro la naturaleza como la tenemos ahora nosotros en peligro. ¿Y por qué San Francisco la cuida? Pues bueno, porque él veía no categorías de uso y desuso, sino que veía categorías místicas y de profundidad, de darse cuenta que la naturaleza eran vías que las llevaba directito a Dios. Y de esta manera, San Francisco introduce esta categoría hermosa de alabar a Dios por medio de las criaturas. En el tiempo de San Francisco se veía una cuestión muy interesante, que todo lo físico, lo material, era malo, y que el mismo cuerpo era la cárcel del alma, se decía, y que se decía que todo lo material iba a ir
a la destrucción y que lo que iba solamente a surgir era el alma, que era la que se encontraba con Dios. Y San Francisco introduce esta categoría de decir, no, espérate, Dios se hizo hombre para decirle al ser humano, que ser humano, que ser mundo, que estar aquí en esta tierra, viene de Dios. Y así, por eso hay que cuidarla, porque es regalo de Dios y como regalo de Dios tiene que volver a Dios de la misma manera. San Francisco entendió lo que la Iglesia nos afirma, que existen dos libros donde se puede leer a Dios. Y ustedes no sé si se han preguntado en algún momento cuáles son los dos libros donde nosotros podemos leer a Dios según la Iglesia. Pues bueno, el primer libro, ya todos lo conocemos, son las Sagradas Escrituras. Pero el segundo libro donde la Iglesia nos invita a leer a Dios, y aquí podemos sorprendernos, es la naturaleza. Estos son los dos libros donde el ser humano puede leer a Dios. ¿Estamos leyendo a Dios en la naturaleza? ¿Estamos leyendo a Dios solamente en la Sagrada Escritura? Pues bueno, eso es algo que debemos de ver profundamente en nuestro corazón, porque los dos libros nos dicen dos caras distintas del mismo Dios. Así, San Francisco entendió dos cosas importantes. Ojo con esto, que el ser humano era capaz de Dios, y San Buenaventura nos lo va también a reafirmar, que el ser humano puede ser capaz de Dios porque Dios se ha acercado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos rezar a Dios de cualquier manera, con la naturaleza, desde la Biblia, en la Eucaristía, y Dios nos está escuchando. El ser humano es capaz de alcanzar a Dios, pero no por sí mismo, sino porque Dios se ha acercado a nosotros. Esta es la primera realidad que San Francisco se da cuenta, que él puede rezarle a Dios como Altísimo, pero también como alguien cercano en medio de las criaturas. Y la segunda cosa que se da cuenta San Francisco es que la naturaleza era vestigios de Dios, o sea, era como esos pequeños regalos de Dios, como cuando uno conoce al artista por medio de su arte. La naturaleza y la creación es el arte del artista y solo podemos conocer a Dios por medio de su arte, o más bien podemos conocer al artista por medio de su arte. De esta manera San Francisco dice, bueno, si esta es la creación del artista, o este es el arte del artista, imagínense al mismo Dios. Qué hermoso esto, ¿verdad? Entonces, Laudato Si es un espacio, un llamado para el cuidado de la casa común. Y nos vamos a dar cuenta que este cuidado de la casa común no simplemente va a ser el cuidado de la naturaleza y la creación, sino el cuidado de los demás, del otro vulnerable. Pero vamos a irnos a una pausa comercial y ya venimos. No se vayan, porque vamos a empezar hablando de qué manera como cristianos debemos de cuidar o hacer una ecología integral. Somos administradores y no dominadores de la creación. No se vayan, esto es un café capuchino. Bien, hermanos y amigos de Fe TV, seguimos en este su programa Un Café Capuchino y estábamos hablando sobre la encíclica Laudato Si. ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos con respecto a la ecología integral que nos invita el Papa en esta encíclica? Y hablábamos un poco sobre la figura de San Francisco como figura que el Papa nos deja para poder nosotros entender de qué manera como cristianos debemos de cuidar la naturaleza. Porque no es lo mismo cuidar la naturaleza como cristianos a cuidar la naturaleza como no cristianos. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué. Pero para poder cuidar la naturaleza, el Papa en la misma encíclica nos invita a cambiar tres cosas de nuestra mentalidad. Si no cambiamos esas cosas, vamos a empezar a tener como interferencia con respecto a nuestros hábitos de todos los días como cristianos en pro de la naturaleza, en pro de la creación. Y es que nos invita el Papa a primero darnos cuenta que no existimos solo nosotros, coexistimos con los demás.
Y esto es fundamental. Yo dejo de botar basura, yo dejo de quemar la basura por ahí, porque me doy cuenta que coexisto con los demás. Yo dejo de escuchar música duro, ¿verdad? Ahora que estamos en el tiempo del mes de la patria y todo, ¿verdad? De fiesta y todo lo demás, yo dejo de escuchar música a todo volumen porque sé que hay vecinos, porque sé que ahí a la par vive una persona que está enferma. Esta es la primera mentalidad que nosotros tenemos que cambiar, darnos cuenta que coexistimos con los demás y por eso no podemos estar contaminando, no podemos estar, como quien dice, usando y desechando todos los días la naturaleza. Segundo, cambio de mentalidad, darnos cuenta que la conversión es integral. ¿Qué significa que una conversión es integral? Significa que mi conversión tiene que ser en relación con Dios primeramente. Ojo, en relación conmigo mismo, cómo voy viviendo mis hábitos cristianos, y en relación con los hermanos, cómo vivo mi conversión en el transcurso de la vida y con los hermanos, ¿verdad? Porque podemos decir, yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Yo cumplo todas las cosas como nos decía el fariseo, ¿verdad? Pero cuando nos vemos al hermano, decimos que dicha que no soy como este hermano mío, ¿verdad? Y cambia totalmente nuestra visión. Entonces también nuestra conversión tiene que ver con nuestro hermano. Y la conversión también tiene que ver con la creación. Y esto lo introduce el Papa en el magisterio de la Iglesia. Cambio integral, conversión en relación con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos y con la creación entera. Y el tercer cambio de mentalidad tiene que ser la construcción de un mundo mejor. Nos toca a todos. Y esto es lo que a veces nos falta a nosotros y nos dificulta un poquito. Yo creo que a todos se nos dificulta porque uno dice, es que el que le toca la basura es al gobierno venir a sacarla. Y si no la viene a sacar, yo la quemo, ¿verdad? Y podemos decir, sí, claro, nos puede dar un poco de enojo y todo lo demás, pero tenemos que darnos cuenta que la construcción de este mundo nos toca a todos. Y si está en nuestras manos poder hacer el bien por encima de cualquier cosa, pues hagámoslo. Eso nos toca como cristianos, es el tinte distinto que le da el cristiano a esta vida. No hacemos las cosas por una paga, no hacemos las cosas porque nos toca o no nos toca, no hacemos las cosas o no amamos o no hacemos caridad porque me están viendo por televisión tal vez, ¿verdad? O porque viene la candidatura, etcétera. Hago las cosas porque verdaderamente me nace y Dios me invita a poder amar y renunciar a cosas para poder hacer que los otros crezcan y que puedan también tener una vida mejor. La construcción del mundo nos toca a todos. Y estos puntos los toca la encíclica en la Laudato Si, número 2. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos propietarios y dominadores, autorizados a expropiarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire, en los seres vivientes. Qué profundo y qué fuerte lo que dice el Papa. El problema, entonces, de fondo, no está solamente en decir que estamos contaminando el río, o que no tenemos conciencia, o que somos indiferentes. El problema de fondo anida en el corazón del hombre. Cuando nosotros no nos sintamos amados o cuidados por Dios, cuando no entendamos que Dios lo está dando todo por nosotros, cuando nosotros no nos damos cuenta que el pecado que anida en el corazón va destruyendo otras partes de nuestra vida, va haciendo que nuestra vida sea indiferente, dura, un corazón duro. Hasta que no entendamos eso, no nos vamos a dar cuenta de que la destrucción que nosotros podemos dar hacia el otro, dar a las criaturas, dar a la naturaleza, e incluso dar al hermano cuando decimos cosas o juzgamos al hermano, anida en el corazón. Por eso todos los días en la espiritualidad cristiana, en el crecimiento espiritual, está introducido todo erradicar el pecado del corazón. Crea en mí un corazón puro, nos dice el Salmo 50. Crea en mí un corazón puro, arranca de mí un corazón de piedra y crea en mí un corazón puro. Ahí anida la razón y la profundidad de por qué nosotros debemos de cuidar la naturaleza y cuidar al hermano
y no destruirlo, ¿verdad? En otras palabras, una verdadera ecología empieza al erradicar el pecado en el corazón, que destruye todo a su paso. Solo se erradica el pecado con la presencia de Dios y la ayuda de Él. Una verdadera ecología solamente es posible entonces con Dios, que anida en el corazón del hombre. Cuidar al otro, hermanos y hermanas, es amarlo. Ojo con esto, cuidar al otro es amarlo, protegerlo y renunciar a mis egoísmos para que el otro crezca. Es ver como un regalo del cielo al otro. Amar es respetar. Esto es bien importante. Y se conoce la altura de un hombre desde su respeto. Amar es respetar al otro, respetar las criaturas, respetar la naturaleza y no ser dominadores solamente de ellas. Laudato Si 9, numeral 9, nos dice lo siguiente: debemos de pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, de una ascesis, que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Qué hermoso lo que nos dice el Papa. Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia. Los cristianos además estamos llamados a aceptar el mundo como un sacramento de comunión. Qué hermoso esto, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costura de la creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta. Lo humano y lo divino que se hace uno solo hasta en lo pequeño. Esto tenemos que llevarlo nosotros en el corazón si verdaderamente queremos hacer una ecología integral, por el simple hecho de poder darnos cuenta de que este detalle o este vestido sin costura se llama mundo y es un regalo de Dios. Todos estamos interconectados. En la introducción de esta encíclica, el Papa nos invita a ver el mundo como lo veía San Francisco. Miren lo que nos dice Laudato Si, numeral 12. Por eso, San Francisco, él pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes la admiran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema que resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Grabémonos esto en el corazón, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque el mundo es más que un problema que resolver. Podemos decir, no, es que tenemos que resolver la escasez del agua. Bueno, cuidemos entonces los ríos. Es que tenemos que resolver el calor que hace aquí en Ciudad de Panamá o el calor que hace allá en el interior del país. Bueno, dejemos de cortar árboles y entonces ya así podemos empezar a tener un poco más de frescor. Podemos pensar que todo tiene que ser resolver un problema, ¿verdad? Por todo de la destrucción y todo lo que tenemos en el mundo. Pero mira lo que nos dice el Papa. El mundo o la creación es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. No simplemente dejamos de echarle basura al río, no simplemente dejamos de talar árboles porque tenemos que resolver un problema. Hacemos eso porque tenemos la convicción de que por sí mismo la naturaleza y la creación es hermosa, que nos lleva al Dios hermoso. De esta situación construimos que la conversión del cristiano es integral, primeramente con Dios, conmigo mismo, con mis hermanos y con la creación entera. Por eso mismo, estamos llamados a cuidar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos da como regalado, ¿no? Somos administradores, somos simplemente, como quien dice, esos que van haciendo crecer lo que nos van dando. Y es que nosotros a veces podemos entender a nivel económico que ser administradores es dominar lo que tenemos. No, ser administradores es tratar de ordenar por orden de prioridad lo que verdaderamente importa. Esto es ser administrador. Y el administrador hace crecer
su capital. El capital nuestro es la creación entera, y si en lugar de hacerla crecer, la empezamos a destruir, la enterramos como el talento que entierra este hombre en la parábola del Evangelio. Si realmente no hacemos crecer la naturaleza, crecer la creación entera, crecer como cristianos y como familia humana, entonces estamos siendo malos administradores. Por eso la Laudato Si hace un recorrido por aquello que Dios nos ha dado para cuidar y hemos descuidado. Descuidado tal vez por indiferencia, por codicia, que esto pasa todos los días, o por simple pensar que somos dueños de ella y podemos hacer lo que nos da la gana con ella, perdiendo el espacio de la dignidad que solo viene de Dios y que Dios le ha dado al universo y a la creación entera. Laudato Si 14, numeral 14, nos dice lo siguiente con respecto a esto de cuidar. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Esto lo ha hecho ya la familia humana, ya hemos visto que hay políticas y hay de todo esto, ¿verdad? Pero lamentablemente, nos dice el Papa, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás, las actitudes que obstruyen los caminos de solución. Aún entre los creyentes, lamenta el Papa, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Ojo con esto, el Papa lamenta que muchas veces nosotros como creyentes dejemos que la indiferencia anide en nuestro corazón. Y si algo de indiferencia hay con respecto a la naturaleza o a las criaturas, créanme que en el corazón del hombre habrá un poco de indiferencia hacia la caridad, hacia el pobre, hacia el vulnerable, hacia el excluido. Cuando la indiferencia anida en el corazón, impregna y mancha todo el corazón del hombre, todas las partes del hombre. Cuidémonos con la indiferencia, cuidémonos con eso, hermanos y hermanas. Y empieza entonces el Papa en esta encíclica a nombrar algunas situaciones que todos los días nosotros vivimos y que nos invita a poder hacer de este mundo un mundo mejor. Hay situaciones concretas que ahora estamos sufriendo como cristianos y como sociedad, que si no hacemos una marcha atrás, vamos a empezar a empeorar el asunto. Una de ellas es la contaminación, basura y cultura del descarte. Fray, ¿y qué es eso de la cultura del descarte? Pues bien, ya nos vamos a dar cuenta qué es esto de la cultura del descarte, que puede ser que esté tocando nuestro corazón. Pero vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos con esto, su programa, Un Café Capuchino. No se vayan. Paz y bien, amigos de FTV, y seguimos en este su programa Un Café Capuchino. Y estábamos hablando sobre la Laudato Si. Y vamos a entrar en un tema que creo que todos estamos como enterados de esto. Y es que el Papa aborda en esta encíclica la contaminación, la basura y la cultura del descarte. ¿Y qué con esto? ¿Qué como cristianos con esto? Pues bien, es que es algo que nos afecta a nosotros diariamente, como es el humo del transporte, el humo de las empresas, el maltratamiento de la basura, que yo creo que todos vivimos esta parte, de que a veces uno ve basuras por la calle y es demasiado a veces, ¿verdad? Y es que la Laudato Si, y el Papa toca este punto y lo toca muy fuerte. En la Laudato Si 21, numeral 21, nos dice el Papa con respecto a esto: la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un depósito de porquería. Qué fuerte el Papa con esto.
En muchos lugares del planeta los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Y es que muchas veces se toman medidas solo cuando se ha producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Y podemos decir, ¿por qué se está convirtiendo el mundo y por qué el Papa dice esto de que el mundo se está convirtiendo en un inmenso depósito de porquería? Pues bueno, por dos asuntos presentes en nuestra vida. Primero, por la cultura del descarte, dice el Papa, que fácilmente convierte a las cosas, a las personas, en basura. Esto es muy fuerte, porque todos vivimos esto. Y ahora que se acerca la Navidad, tenemos que tener cuidado con esto como cristianos, porque a veces podemos mirar al otro o el otro solo cuando nos beneficia o cuando funcionan, pero cuando no, lo desecho. Tiene que ver un poco con esto del consumismo. Así que empieza Navidad ya casi, pronto, ¿verdad? Tenemos que cuidar con esto del consumismo, ¿verdad? Que si sale el celular nuevo, tengo que comprarlo y todavía el mío funciona, que si compro un carro nuevo, pero todavía el mío funciona, etcétera, ¿verdad? O podemos decir, bueno, este empleado ya está viejo, ya no lo necesito, pum, lo boto, ¿verdad? Sin ningún derecho a nada, porque ya no me funciona. Cuidado con esta cultura del descarte, porque no solamente tiene que ver con la cuestión de ser consumidores, de comprar el celular del año, de comprar, viene la Navidad, de comprar juguetes y con eso hacer la alegría de todos. También tiene que ver esta cultura del descarte con empleados y llega hasta tal punto que puedo yo decir que puede ser la parte de la cultura del descarte ya de una manera diabólica, cuando hablamos del descarte en el aborto. Tengamos cuidado con esto porque podemos llegar en medio de esta cultura a matar al otro porque no nos funciona o porque viene a obstruir o a, como quien dice, a llegar a preocupar o a quitar nuestro tiempo o lo necesario y no nos deja renunciar tal vez a nuestros propios puntos de vista. Tengamos cuidado con esto porque podemos llegar a matar al otro porque nos está incomodando. Ojo con esto. ¿En qué medida como cristianos entro yo en esta dinámica? Pues bueno, por no terminar de asumir que dependemos de los demás y que todo está conectado. Tener conciencia de esto, tener conciencia de que todo está conectado y que yo dependo de los demás y que los demás también tienen derecho a existir, ¿verdad? Nos salva de la cultura del descarte, ¿verdad? Es necesario saber que esto de cambiar nuestros hábitos de consumo y darnos cuenta de que debemos de construir con los demás ciclos. El mayor egoísmo del ser humano es vivir como si la existencia y la vida terminara conmigo. Me explico, a veces uno dice, uy, yo tengo que viajar, disfrutar, ir a los hoteles, yo necesito comprarme el celular porque yo trabajo para eso y cuando me muera ya no voy a poder disfrutar de esto. A veces nosotros vivimos la vida primero como que si no nos fuéramos a morir, ¿verdad? Y segundo, que cuando nos vayamos a morir se acabó todo, entonces disfruto todo lo que pueda, tener en abundancia porque después de muerto yo no puedo disfrutar, pero le dejas el problema a los otros. Este es un pecado muy grave del ser humano, ser egoísta y decir, yo tengo ya los graneros llenos, nos dice el de la parábola, ¿no? Tengo los graneros llenos, voy a comer, beber, disfrutar, y el Señor mismo le dice, insensato, ¿verdad? Insensato. Y ahí todo eso que dejaste, ¿para quién será? Esta dinámica de poder darnos cuenta que existimos y coexistimos con los demás. Darle rienda al placer sin pensar en los demás, es lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Porque podemos decir, uy, no, esto está muy negativo, ¿verdad? Pero ¿qué hacer nosotros en medio de nuestra vida para cuidar el corazón también en situaciones de la creación y de la naturaleza? Pues bueno, debemos de apostar por el reciclaje, por darnos cuenta que los objetos de más de un uso son los que debemos de tener en nuestros hogares, ¿verdad? Cambiar la cultura de tirar basura en el suelo, de quemarla, que es peor. Y aunque esto implique esfuerzo de tenerla más para irla a botar donde debemos botarla, ¿verdad? Comprar cuando sea necesario. Viene Navidad, viene darnos cuenta de que tenemos que comprar nuevos adornos y podemos decir, este año los adornos van a ser celeste, los del año pasado fueron rojos. Y entonces voy y compro todo de nuevo, ¿verdad? Sabiendo que todavía tengo cosas en casa. Todo esto nos ayuda a nosotros a hacer un poco de conciencia
de que las cosas no es lo importante para una Navidad, de que las cosas no es lo importante para la felicidad, sino que lo importante es llevar una vida de sobriedad. Y no hablo del alcohol, sobriedad en el sentido del corazón, ¿verdad? Otra cosa que el Papa toca fuertemente es la cuestión del agua, ¿verdad? El Papa aborda pero el problema del agua, y hace poco tiempo atrás, yo creo que todavía yo llegué a entender eso cuando estaba en la escuela, ¿verdad? Y no fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Que el agua era un recurso inagotable. Pero hoy nos damos cuenta de que el despilfarro de agua que ha llevado a esto nos ha dado como la pauta de decir el agua se agota. Y es que esto del agua, cuando hablamos de que el agua se agota para unos cuantos, el Papa lo llama pobreza social del agua. Miren lo que nos dice Laudato Si 28. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera la oferta. Sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de importante nivel de almacenamiento de agua sufren periodos de disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de los alimentos. El Papa habla del agua y dice, oye, hay una pobreza social. Tras de que el agua se está agotando, también hay lugares donde escasea el agua. Y no solo en momentos del año, sino también constantemente y en el transcurso del año. Esta pobreza social del agua es un pecado que el Papa llama a los poderosos a erradicar, y es que el Papa nombra a África como el lugar donde hay poca agua, ¿verdad? Pero en Panamá sucede constantemente esto también. Tanto así que hay lugares todavía que no tienen acceso a agua potable, ¿verdad? Esto es una cuestión muy difícil, porque uno puede decir, no, eso pasa en África, ¿verdad? Eso pasa allá en las grandes ciudades, ¿verdad? Pero acá estamos viendo esto, con solamente salir 2 horas de Ciudad de Panamá, ya estamos viendo escaseces de agua, ¿verdad? Ya estamos viendo lugares donde no tienen agua durante la mayor parte del año, y esto porque nosotros no hemos sabido cuidar las cuencas de agua, los ríos y además nuestro uso necesario del agua, ¿verdad? Debemos de dejar de desperdiciar el agua, ¿verdad? Una tentación y un pecado grave, porque podemos decir, no, o sea, ¿por qué voy a dejar yo de desperdiciar agua? Y este es el pecado grave del cristiano. ¿Por qué debo dejar de hacerlo? ¿Por qué debo dejar de desperdiciar agua? Si al final yo pago por el servicio del agua y por eso puedo desperdiciar y hacer uso como yo quiera. Al final voy a poder pagar lo que yo estoy gastando. Esto es no entender que no se trata de una cuestión económica, hermano y hermana. Se trata de pensar en el otro y en los otros. De esto se trata la caridad y el centro de la enseñanza de Jesús. Debemos reducir el desperdicio del agua, pues todo está conectado. Y el desperdicio nuestro será la escasez de otros. Y esto nos lo dice el Papa fuerte para cada uno de nosotros. Y no solamente con respecto al agua, también con todo lo que consumimos diariamente. El desperdicio nuestro es la escasez de otro. Y esto también la Iglesia nos llama a darnos cuenta que es pecado, que es un pecado grave y que tenemos que tenerlo siempre constantemente en nuestra vida. Cuando yo desperdicio, cuando yo no doy lo que tengo que dar, cuando doy de lo que me sobra, no estoy simplemente haciendo algo neutro, estoy cayendo en un pecado muy grave, ¿sí? El desperdicio nuestro es la escasez de otros. Tengamos cuidado con esto. Pero ¿qué debemos hacer, Fray, para poder darnos cuenta y usar bien el agua? Pues bueno, desde lo pequeño podemos convertir y transformar nuestra vida. Nuestro consumo de agua debe ser moderado. Cuando lavamos los platos, usar poca agua, no desperdiciarla, ¿verdad? No contaminar los ríos, más bien hacer proyectos para poder ir a limpiar las cuencas de agua, proyectos para poder proteger las cuencas de agua, proyectos para poder darnos cuenta de que tal vez el agua no potable la puedo usar para lavar el carro, tal vez, o el agua no potable para lavar los pisos, y el agua potable, sí, para poder tomar
y poder consumir alimentos. Tengamos cuidado con esto. Este es un problema que todos los días tenemos que estar constantemente dándonos cuenta. Estas son cosas que tal vez uno puede decir, Fray, pero yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque igual el agua la gastan los demás y yo qué voy a estar haciendo, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Si los demás empiezan, yo también empiezo, ¿verdad? Pero no, se trata desde lo pequeño darnos cuenta de lo místico, darnos cuenta de la misticidad de Dios. Mira a San Francisco de Asís, que en la profundidad y en lo pequeño y en lo sencillo veía que también Dios estaba presente. Y en estas cosas pequeñas que diariamente vamos convirtiendo o cambiando, nos hacen acercarnos cada vez a la santidad. Tenemos que tener cuidado de ser santos de renombre, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de eso, santos de grandes cosas. La santidad es hacer lo ordinario, extraordinariamente. Esto es lo que implica ser un buen cristiano. Y hacer lo ordinario extraordinariamente es empezar por casa. ¿De qué manera estoy usando lo que Dios me ha dado? ¿De qué manera estoy usando y desusando la economía? ¿De qué manera estoy administrando mi economía en casa? ¿De qué manera estoy ayudando y colaborando con mis hermanos que están cerca mío? Y yo creo que a todos nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Para nosotros es más fácil ayudar al cristiano que está lejos y no ayudar al cristiano que está cerca. De esta manera, el Papa nos invita en esta encíclica a cuidar a los demás, pero para esto yo tengo que desapropiarme. Ojo, el pecado está en el corazón del ser humano, ¿sí? Por eso desde el corazón tiene que nacer, desapropiarme de las cosas materiales y poner por encima de mi consumismo, por encima de mi propio egoísmo, a Dios y a los hermanos. ¿Para qué? Para después compartir y poder crear conciencia y un hábito distinto para llegar a la santidad. El Papa habla de pecado ecológico. Por eso tenemos que poner nuestra vida en funcionamiento y darnos cuenta que cuidar al otro implica también cuidar la naturaleza y cuidarnos a todos, cuidarnos entre nosotros. Esto es bien importante. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y dejo una pregunta abierta para el siguiente programa. ¿Y por qué nosotros tenemos que hablar de ecología cuando somos cristianos? ¿Por qué tenemos que hablar esto de ecología, Fray? Si esto le toca a la política, esto le toca a los ambientalistas, esto le toca a Greenpeace, ¿verdad? Pues ya vamos a darnos cuenta en los siguientes programas por qué, y bíblicamente, por qué el cristiano tiene que meterse en esto de cuidar el ambiente y cuidarse entre la misma comunidad. Esto ha sido todo por hoy, hermanos y hermanas. Cuidemos nuestros hábitos, cuidemos todo lo que hagamos y seamos santos de la vida cotidiana, desde nuestra casa. Que Dios me los bendiga. Se despide su servidor, Fray Francisco, y nos vemos nuevamente en su programa, Un Café Capuchino. Que Dios me los bendiga. Paz y bien.